No, por favor, no. El grito desesperado de Isabela rompió el silencio gélido de la opulenta hacienda de La Vega en el corazón de Polanco, Ciudad de México. Sus manos temblaban mientras alzaba con sumo cuidado el diminuto cuerpo de Mateo de la cuna de seda importada. El heredero de la vasta fortuna de La Vega era un ser tan frágil que parecía de cristal, su piel pálida, casi transparente, y sus pequeños huesos marcaban un relieve doloroso bajo la ropa de diseñador. Cada día que pasaba, Isabela, la empleada de limpieza con un corazón discreto pero inmenso, veía cómo el pequeño príncipe se marchitaba lentamente en aquella prisión de lujo y oro, un lujo que no podía ocultar el hedor del abandono y una tragedia inminente que se palpaba en el aire. Isabela sintió un pánico helado recorrer su espalda. Había trabajado en casas ricas antes, pero esto era diferente. Esto era una crueldad silenciosa. El bebé, hijo del poderoso Alejandro de la Vega, apenas respiraba. Sus ojos, que rara vez se abrían, suplicaban en silencio. Un ruego mudo que ella, una mujer humilde que había conocido la pérdida, no podía ignorar. Era una escena desgarradora que le oprimía el pecho con una angustia indescriptible, sabiendo que el tiempo se agotaba para aquel inocente. Sus propias lágrimas brotaban incontrolables, mezclándose con el sudor frío de su frente. No podía dejarlo morir. No así. Tenía que actuar, aunque le costara el empleo, aunque le costara todo. Ayuda, por favor. Alguien ayuda. Su voz, rota por el miedo, apenas lograba salir, pero el eco de su desesperación llegó a los oídos de Alejandro de la Vega, que en ese instante salía de su despacho de caoba, absorto en los números de su imperio. Al ver a su empleada de limpieza, normalmente tan serena y casi invisible, con su único hijo en brazos, pálido como un fantasma, un escalofrío le recorrió el alma. El contraste entre la opulencia de la habitación, con sus cortinas de terciopelo y muebles tallados, y la escena de su hijo, moribundo en los brazos de una mujer humilde, era un golpe brutal a su idílica burbuja de poder. Alejandro se quedó petrificado, su mente procesando con dificultad la imagen que sus ojos se negaban a creer. Una visión tan cruda que amenazaba con derrumbar su mundo. La realidad se abría paso con una ferocidad inaudita, revelando una miseria humana profunda que su fortuna no podía ocultar. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos, acostumbrados al control, no podían apartarse del rostro lívido de su hijo. Ese pequeño cuerpo que apenas un año atrás había llenado de promesas su vida, ahora parecía un frágil pétalo a punto de desprenderse de la rama de la vida. Mateo, ¿qué le ha pasado? Su voz, normalmente autoritaria y resonante, era ahora un susurro ahogado lleno de horror y una culpabilidad que lo asfixiaba. Pero Isabela, sin esperar órdenes, ya corría hacia la salida principal, sus pasos firmes a pesar de la desesperación. «Necesita un médico, señor. Ahora mismo. No hay tiempo». La valentía de Isabela contrastaba con el shock paralizante del magnate, quien por primera vez en su vida se sentía completamente inútil. La vida de su hijo, su heredero, pendía de un hilo, y la única persona que actuaba con claridad era la mujer a la que apenas notaba en los pasillos. La sirena de la ambulancia rasgaba el cielo de la Ciudad de México, llevando en su interior la esperanza de vida para Mateo. El trayecto al Hospital ABC en Santa Fe fue una tortura de 1900. Silencio y miedo. Isabela no soltaba al bebé. Su corazón latía al unísono con el débil pulso del pequeño, infundiéndole calor y la promesa silenciosa de que no lo dejaría ir. Alejandro, sentado frente a ella en el vehículo de emergencia, intentaba recuperar la compostura. Su mente aún era un torbellino de incredulidad y miedo. Pero, ¿cómo?, susurró. ¿Cómo pudo suceder esto?
Miranda me dijo que tenía una enfermedad rara, que los médicos estaban buscándole un tratamiento. Sus palabras se sentían vacías, huecas ante la abrumadora realidad del cuerpo esquelético de su hijo. La imagen de Mateo, tan vulnerable, tan indefenso, chocaba violentamente con la imagen de su vida perfecta, construida con millones y lujos. Algo andaba muy mal. Una verdad amarga que empezaba a rasgar el velo de su ceguera, impulsada por la mirada decidida y llena de amor de Isabela, la única que había reaccionado a tiempo. Él, el gran Alejandro de la Vega, había fallado en lo más básico, en proteger a su propia sangre. La culpa era un veneno frío que comenzaba a inundar sus venas. Al llegar al hospital, la escena fue caótica. Los médicos se llevaron a Mateo a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Isabela se quedó en el pasillo, temblando, rezando en silencio, sintiéndose fuera de lugar pero incapaz de irse. Minutos después, Miranda de la Vega apareció. No llegó en una ambulancia, sino en su Bentley negro con chofer. Salió del auto impecablemente vestida, su rostro una máscara de preocupación forzada que a Isabela le pareció obscena. Entró al hospital como si fuera la dueña, sus tacones resonando con una autoridad fría que helaba la sangre. «Mi pobre Mateo, ¿qué ha hecho esta mujer?», gritó Miranda al ver a Isabela, su mirada venenosa posándose en la empleada. Inmediatamente intentó desviar la atención de su propia negligencia. Con una voz melodramática se dirigió a los médicos que llegaban. «Les dije que el niño tenía una condición muy especial. Es una enfermedad genética rara. Los mejores especialistas la están tratando. Ella, la empleada», dijo señalando a Isabela con desprecio, «seguramente lo ha manipulado, le ha dado algo indebido. Sáquenla de aquí». La acusación fue tan rápida y cruel que dejó a Isabela sin aliento. Alejandro escuchaba a su esposa, una punzada de incomodidad clavándose en su pecho. Las palabras de Miranda sonaban convincentes para cualquiera que no hubiera visto la verdad con sus propios ojos. Pero él había visto el pánico genuino de Isabela, su desesperación pura. ¿Podría ser que Miranda estuviera equivocada o, peor aún, mintiendo? La duda, como una pequeña serpiente, empezaba a enroscarse en su mente. Vio cómo la seguridad del hospital escoltaba a Isabela hacia la salida y sintió una profunda oleada de injusticia, pero su confusión era tan grande que no hizo nada para detenerlos. Isabela fue expulsada a la calle, sola y humillada, pero su preocupación no era por ella, era por Mateo. Se sentó en la acera, llorando de impotencia. No podía irse. Mientras estaba allí, una enfermera que salía de su turno la reconoció. «Isabela, ¿eres tú? ¿Qué ha pasado?». Era Carmen, una antigua amiga del barrio a quien Isabela había ayudado en tiempos difíciles. Carmen trabajaba en esa misma ala del hospital. La conexión fue un milagro en medio de la oscuridad. Isabela, entre sollozos, le relató todo lo sucedido, la desesperación que había sentido al ver a Mateo tan mal. Carmen escuchó atentamente, su rostro profesional endureciéndose con cada palabra. «Espera aquí», le dijo con gravedad. Desapareció dentro del hospital y regresó 20 minutos después, pálida. «Isabela, querida, tienes que escucharme. Revisé los ingresos. Lo que ese niño tiene no es ninguna enfermedad genética rara. Los análisis de sangre preliminares gritan una cosa: desnutrición severa y crónica. Alguien ha estado matando de hambre a ese niño deliberadamente durante meses». Esas palabras, como una primera pista, encendieron una luz de alarma en el corazón de Isabela, confirmando sus peores y más oscuras sospechas. La noticia de la emergencia médica del heredero de la Vega no tardó en extenderse como la pólvora. Periodistas sedientos de escándalo asediaron el hospital.
sus flashes ciegos, intentando capturar cada detalle de la tragedia que se desarrollaba en la vida del magnate. Los helicópteros de noticias zumbaban en el aire y las cámaras de televisión apuntaban sin piedad a la entrada del centro médico. El nombre de Dent, la familia de la Vega, sinónimo de poder y éxito en todo México, ahora estaba manchado por un velo de misterio y sospecha. El hijo del millonario al borde de la muerte, gritaban los titulares, alimentando el morbo del público. Miranda, con su instinto para el drama, ya preparaba su estrategia. Vio las cámaras no como una amenaza, sino como una oportunidad. Convocó a sus asesores de imagen, trabajando a contrarreloj para controlar la narrativa, para tejer una red de mentiras que pudiera salvar su reputación y, más importante aún, sus planes. El circo mediático solo acababa de empezar y el nombre de Isabela, la humilde empleada, pronto se vería arrastrado al lodo de la manera más cruel posible, mientras la verdadera culpable se escondía detrás de lágrimas de cocodrilo. Días después, Mateo fue estabilizado y regresó a la hacienda, aún débil, bajo la estricta vigilancia de enfermeras privadas contratadas directamente por Miranda. Isabela fue reincorporada, pero solo a sus labores de limpieza, con la estricta advertencia de no acercarse al ala del niño. Miranda no perdió el tiempo. Con sus abogados y asesores de imagen, orquestó un plan metódico para difamar a Isabela, transformándola de heroína a villana. «Esa mujer es una oportunista», sentenció Miranda en una llamada telefónica. «Ha intentado chantajearnos. Dirán que ella es la responsable del estado de Mateo, que lo secuestró para extorsionarnos». La primera humillación no tardó en llegar. Miranda, con su paso elegante y una sonrisa helada, interceptó a Isabela en un pasillo apartado de la mansión. «Así que, ratita de alcantarilla, ¿crees que puedes jugar con los de la Vega?». Su voz, apenas un susurro venenoso, destilaba puro desprecio. Isabela, que limpiaba las lágrimas de sus ojos, sintió la puñalada de las palabras, pero su mirada noble no se doblegó. «Solo quiero que el niño esté bien, señora Miranda. Él necesita cuidados y amor». La villana rió con una crueldad que le heló la sangre a Isabela. «Si no guardas silencio sobre lo que has visto y te mantienes alejada de mi hijo, te juro que no solo te echaré a la calle, sino que me aseguraré de que nadie en esta ciudad te vuelva a dar trabajo, ni para barrer las calles». La amenaza colgaba en el aire, pesada y ominosa. «Tu reputación estará destrozada, ¿entendido?». Pero Isabela, aunque temblaba, sabía que no podía ceder. La imagen de Mateo, tan frágil y vulnerable, le daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que estaba sola, que se enfrentaba a un imperio de poder y mentiras, pero su conciencia no le permitiría abandonarlo. Las palabras de Miranda resonaban en la mente de Isabela, pero en lugar de infundirle miedo, encendieron una llama de resistencia en su interior. Miró a Miranda directamente a los ojos, con una serenidad que desarmó momentáneamente a la villana. «Haré lo que sea necesario por Mateo», respondió Isabela, su voz firme. La amenaza de perder su trabajo y su reputación era real, brutal, pero la promesa silenciosa que le había hecho al pequeño Mateo era más fuerte que cualquier miedo. ¿Cómo podía esta mujer, que se decía madre, ser tan cruel? La pregunta la atormentaba. Alejandro, aunque ajeno a la conversación en el pasillo, percibía la tensión en el ambiente de su propia casa. Notaba a Miranda más distante y calculadora, y a Isabela, aunque reservada, con una luz diferente en sus ojos, una determinación silenciosa que antes no había visto. Su mente estaba dividida. Por un lado, la versión de Miranda sobre la enfermedad rara de Mateo, apoyada por informes médicos que él no había revisado en detalle, confiando ciegamente en su esposa.
y por otro, la impactante realidad de la desnutrición del bebé y la valentía innegable de Isabela. Había una fisura creciendo en su fe hacia Miranda, una grieta que las palabras de la enfermera Carmen en el hospital, que Isabela le había mencionado, habían abierto. Podría ser que hubiera estado tan ciego, tan absorto en su propio mundo de negocios y éxito, que no vio el sufrimiento de su propio hijo bajo su propio techo. La culpa lo carcomía, un veneno lento que empezaba a corroer su alma. Empezó a observar a su esposa, a notar la frialdad en sus ojos cuando miraba a Mateo, una disonancia que ya no podía ignorar. Miranda, sin embargo, no había terminado. Su plan para desacreditar a Isabela se extendía más allá de las amenazas veladas. Necesitaba una humillación pública, una que sellara el destino de la empleada ante los ojos de la sociedad y, lo que era más importante, ante los ojos de Alejandro. Sus asesores de imagen idearon una rueda de prensa espontánea en la propia hacienda para abordar el estado de salud del heredero y, de paso, clarificar ciertas calumnias que, según ellos, circulaban por los medios. El escenario estaba cuidadosamente preparado. En el fastuoso salón de la mansión, Miranda, con una actuación digna de Oscar, apareció con los ojos ligeramente enrojecidos y la voz temblorosa, interpretando a la madre angustiada. «Es desgarrador tener que defendernos de acusaciones tan infames mientras nuestro hijo lucha por su vida», comenzó, mirando directamente a las cámaras. Luego, con una lágrima calculada, señaló a Isabela, que había sido obligada a estar presente en un discreto segundo plano, intentando ser invisible. «Esta mujer», dijo Miranda, su voz rompiéndose falsamente, «a quien le abrimos las puertas de nuestro hogar con confianza, no solo ha intentado extorsionarnos con la salud de Mateo, sino que hemos descubierto que ha estado robando joyas y objetos de valor de la casa, utilizando la situación como una cortina de humo». La acusación era grave, pública, y el veneno de Miranda se esparcía sin control. El aire se le fue de los pulmones a Isabela al escuchar las palabras hirientes y falsas. Sintió la vergüenza y la indignación quemarle el rostro mientras los flashes de las cámaras se volcaban sobre ella, convertida de repente en el centro de atención, pero no como la salvadora, sino como la ladrona. Las miradas de desaprobación de los periodistas la atravesaban como dagas y sus susurros llenaban la sala con un juicio implacable. Su corazón latía con furia, pero su voz no podía salir, ahogada por la injusticia. ¿Cómo podía Miranda inventar algo tan cruel y tan falso? Quería gritar la verdad, quería defender su honor, pero sabía que en ese momento sus palabras serían solo el eco de una empleada contra la poderosa voz de una millonaria. La impotencia la invadió, pero su mirada noble se mantuvo firme, dejando claro que aquellas palabras eran una vil mentira. Alejandro vio la expresión de Isabela, la sorpresa y el dolor genuinos en sus ojos, y la frialdad calculada en los de Miranda. La escena le resultaba demasiado familiar a una actuación. Las acusaciones de robo sonaban huecas, carentes de pruebas, y Miranda no había mostrado ninguna evidencia tangible. Era una estrategia de difamación descarada. Empezó a preguntarse qué otros secretos guardaba Miranda, qué otras mentiras había tejido. La imagen de su hijo, tan cerca de la muerte, y la valentía de Isabela al rescatarlo, eran una verdad que ninguna rueda de prensa manipulada podía borrar de su mente. La rueda de prensa fue un éxito para Miranda. Los titulares del día siguiente hablaban de la empleada desleal que robó a los de la Vega y del heroico esfuerzo de la madre por proteger a su hijo. La opinión pública, volátil y superficial, se tragó la historia. Isabela fue suspendida de sus funciones, confinada a una pequeña habitación de servicio, aislada del mundo exterior y, lo más doloroso, de Mateo. La distancia entre ella y el bebé que había salvado
era un tormento. Miranda creyó haber ganado, haber silenciado la única voz que podía exponer su crueldad. Pero Miranda no sabía que la semilla de la duda que había plantado en Alejandro crecería hasta convertirse en un árbol de justicia. Y tampoco sabía que Isabela no estaba sola. A pesar de la humillación pública y el aislamiento forzado, Isabela no se rindió. Desde la soledad de su pequeña habitación, donde las paredes parecían ahogarla, su determinación se fortalecía. Pensó en Mateo, en su sonrisa débil, en la promesa que le había hecho de protegerlo. Sabía que la verdad estaba de su lado y que no podía permitir que Miranda saliera impune. La enfermera Carmen, su única aliada, se las ingenió para acercarse a Isabela bajo el pretexto de entregarle un medicamento. «Isabela, querida, estoy moviendo algunos hilos», susurró Carmen. «Los registros médicos de Mateo son demasiado perfectos, no reflejan la severa desnutrición que tenía. Alguien está ocultando algo muy grande. Prometo que seguiré buscando, pero tú también debes estar atenta». Carmen le entregó un pequeño teléfono desechable para comunicarse de forma segura. «No estás sola en esto. Vamos a desenmascararla». Mientras tanto, Alejandro deambulaba por su despacho. La imagen de Isabela, humillada ante las cámaras, chocaba con las palabras de Miranda. No podía ser. ¿Robar? ¿Por qué lo haría? Había una disonancia en la versión de Miranda que no lograba ignorar. La frialdad de su esposa hacia el bebé, la celeridad con la que había despedido a la anterior niñera. Todo comenzaba a encajar en un patrón inquietante. Se sintió un ciego en su propia casa, un rey con los ojos vendados por la ambición y el lujo, incapaz de ver el sufrimiento de su propio hijo. Miranda, ajena a la creciente desconfianza de Alejandro, se sentía victoriosa. Había neutralizado a Isabela. Ahora, su próximo paso era consolidar su control sobre Mateo, asegurarse de que nadie más pudiera acercarse al niño y, sobre todo, que el tratamiento continuara sin interrupciones. En una conversación telefónica con su abogado, su voz era dulce pero implacable. «Necesito que gestionen una orden de alejamiento contra Isabela, que no pueda acercarse a Mateo bajo ningún concepto, y que los médicos privados solo respondan a mis órdenes». Días después, Alejandro, incapaz de soportar más la duda, llamó a Isabela a su despacho. Su rostro era serio. Isabela entró con el corazón encogido, preguntándose qué nueva humillación le esperaba. «Elena», dijo, su voz directa, «necesito que me digas la verdad. ¿Robaste algo de esta casa?» Isabela lo miró a los ojos con la frente en alto. «Señor de la Vega, nunca en mi vida he tomado algo que no me pertenezca. Mi única preocupación ha sido y seguirá siendo el bienestar de su hijo. Lo que dice la señora Miranda es una vil mentira inventada para silenciarme. La honestidad». En sus palabras golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo. La convicción de Isabela, la pureza en su mirada, era innegable. Malena, por el contrario, siempre había sido escurridiza, sus palabras revestidas de una superficialidad que ahora le resultaba insoportable. Recordó el día en que conoció a Miranda, su belleza deslumbrante, su ambición desmedida. Había estado ciego todo este tiempo. «Elena, necesito tiempo», dijo Ricardo, su voz baja. «Pero te prometo que voy a averiguar qué está pasando». Alejandro, por su parte, había comenzado su propia investigación discreta. Contrató a un detective privado para seguir los pasos de Miranda sin que ella lo supiera. El detective le informó de las reuniones secretas de Miranda con los supuestos especialistas de Mateo, siempre en lugares apartados. También le reveló que Miranda estaba moviendo grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, algo que no cuadraba con un tratamiento médico, sino con un plan de escape. Cada informe del detective era un golpe a su alma.
Isabela, con el pequeño teléfono en la mano, empezó a recordar cada detalle. La niñera anterior, una joven llamada Lucía, había sido despedida abruptamente por Miranda justo antes de que Mateo empezara a enfermarse. Recordó a Lucía como una chica dulce, muy apegada al bebé. ¿Y si Lucía vio algo?, le dijo a Carmen por el teléfono. Carmen prometió buscar a Lucía, aunque sería difícil, pues Miranda se había encargado de borrar todo rastro de ella. La esperanza de desenterrar la verdad era lo único que mantenía a Isabela en pie. Una tarde, mientras Alejandro permitía a Isabela limpiar cerca del cuarto del bebé para mantenerla cerca, ella escuchó la voz de Miranda al teléfono, proveniente de la oficina contigua. La puerta estaba entreabierta. Sí, asegúrate de que esa sustancia siga siendo indetectable en los análisis de rutina. Nadie debe sospechar. El plan debe seguir su curso. Esteban, te lo juro, pronto ese niño será solo un mal recuerdo y la fortuna será toda nuestra. La pieza del rompecabezas se encajó con una frialdad escalofriante. Esteban, el supuesto especialista. Isabela se paralizó, el corazón latiéndole a mil. Sustancia indetectable. Será toda nuestra. Miranda no solo descuidaba a Mateo, lo estaba envenenando lentamente, y el médico era su cómplice. El horror la invadió, pero también una furia incontrolable. Necesitaba pruebas, algo más que un testimonio. Con la ayuda de Carmen, ideó un plan. Necesitaba acceso a los biberones de Mateo. Carmen le consiguió una pequeña cámara espía del tamaño de un botón y le dio instrucciones para esconderla en la habitación del bebé. Era una jugada arriesgada, pero la única forma. El miedo era un compañero constante, pero Isabela lo transformó en cautela. Una noche, se deslizó sigilosamente hacia la habitación de Mateo bajo el pretexto de dejar algo de limpieza. Con manos temblorosas, instaló la diminuta cámara en un osito de peluche que miraba directamente hacia la cuna y la mesita de noche donde Miranda solía dejar los biberones. El corazón le palpitaba con fuerza, temiendo ser descubierta en cualquier momento. La oscuridad de la habitación, rota solo por la luz de la luna, era testigo de su valentía silenciosa. Mientras tanto, el detective de Alejandro, siguiendo las indicaciones de Carmen, finalmente encontró a Lucía, la antigua niñera. Trabajaba en un modesto café en Coyoacán. La joven, al principio asustada y reacia, finalmente accedió a hablar. Contó que Miranda le había prohibido estrictamente alimentar a Mateo con la comida que Alejandro compraba, insistiendo en que solo se le diera un tipo de leche especial que ella preparaba. Lucía también recordó haber visto a Miranda añadir unas gotas de un líquido incoloro a la leche de Mateo en varias ocasiones. Me amenazó con arruinar mi vida si decía algo, confesó Lucía con lágrimas. La confesión de Lucía fue la pieza clave. El detective grabó su testimonio y se lo entregó a Alejandro, quien lo escuchó con el corazón oprimido por la furia y el dolor. «Dios mío, mi propio hijo y yo tan ciego», rugió Alejandro, golpeando la mesa de su despacho. La verdad era más cruel de lo que jamás había imaginado. Miranda no solo era una manipuladora, era una criminal, una asesina en potencia. La vergüenza y el arrepentimiento lo abrumaron. Había confiado ciegamente en una serpiente mientras su hijo se marchitaba en la cuna de oro. Alejandro se reunió en secreto con Isabela y Carmen. Les mostró el testimonio grabado de Lucía. Isabela, con los ojos empañados, asintió. «Señor, Miranda tiene un cómplice, el doctor Esteban Valdés. La escuché al teléfono, quieren la herencia». Alejandro asintió, su rostro sombrío. El detective también descubrió que Esteban es su amante. La traición era total. «Tenemos la cámara en la habitación de Mateo», añadió Isabela. «Quizás haya grabado algo». Era el momento de actuar, de desenmascarar a Miranda de una vez por todas. La batalla final estaba cerca. Isabela, bajo la dirección
de Carmen, recuperó la pequeña cámara de la habitación de Mateo. Con el corazón en un puño, descargaron los vídeos. Las imágenes eran devastadoras. Miranda con el rostro impasible, añadiendo gotas de un líquido a los biberones del bebé, ocultándolo cuidadosamente cada vez. El testimonio de Lucía junto con estos videos era la prueba irrefutable, el golpe de gracia que destrozaría la fachada de Miranda. Alejandro observó las imágenes, las lágrimas brotando de sus ojos, una mezcla de dolor, rabia y arrepentimiento. El equipo de Alejandro trabajó incansablemente para analizar la sustancia que Miranda agregaba, obtenida de un biberón que Isabela logró sacar. Los resultados fueron alarmantes. Un tipo de sedante suave que en dosis continuadas a un bebé causaría desnutrición, letargo y, a la larga, un fallo orgánico. No mataría instantáneamente, pero lo iría debilitando hasta la muerte, simulando una enfermedad rara. Miranda había sido cruelmente inteligente, pero la ciencia y la tenacidad de Isabela habían descubierto su diabólico plan. Alejandro, al enterarse de los resultados, sintió un escalofrío. No era solo negligencia, era un asesinato lento, premeditado, ejecutado por la persona que se suponía que debía proteger a Mateo. Ahora, con todas las pruebas en mano, Alejandro, Isabela y Carmen planificaron el siguiente paso. Isabela sugirió una audiencia de custodia, pero Alejandro tenía un plan diferente. Una humillación pública no era suficiente. Él quería una confesión, quería verla caer frente al mundo que ella tanto adoraba. Quería justicia, pero a su manera. Esta noche, anunció Alejandro a su personal, tendremos una cena de gala. Vamos a anunciar la creación de una nueva fundación para niños. Miranda estaba encantada. Pensó que la fundación era idea suya para limpiar su imagen. Invitó a la prensa, a la élite de la Ciudad de México y, por supuesto, a su cómplice y amante, el doctor Esteban Valdés, como invitado de honor y experto médico. Era la trampa perfecta. Miranda, arrogante y confiada, caminaba hacia su propia destrucción, creyendo que era su mayor triunfo. La noche de la gala, la hacienda de la Vega brillaba con lujo. Miranda era la anfitriona perfecta, saludando a los periodistas, su rostro una máscara de compasión y elegancia. El doctor Valdés estaba a su lado, sonriendo con suficiencia. Isabela estaba allí, no como empleada, sino sentada discretamente en una mesa con Carmen, por orden de Alejandro. Miranda la vio y le lanzó una mirada de desprecio, convencida de que la humilde empleada no podría hacerle daño. El salón estaba lleno, las cámaras grabando, el escenario estaba listo para la caída. Alejandro subió al podio, su rostro serio y compuesto. «Buenas noches. Gracias a todos por venir», comenzó. «Estamos aquí para celebrar. Mi esposa, Miranda, ha estado muy preocupada por la rara enfermedad de nuestro hijo». Miranda sonrió, asintiendo para las cámaras, y ha trabajado de cerca con un especialista, el doctor Esteban Valdés. El médico hizo una reverencia. «Pero esta noche he descubierto la verdad y quiero compartirla con todos ustedes». Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Miranda vaciló, un tic nervioso en su mandíbula. «Verán», continuó Alejandro, su voz volviéndose hielo, «la enfermedad de mi hijo no era genética, era un veneno, un sedante administrado día tras día por la mujer que se hacía llamar su madre». El silencio en la sala fue total. «Alejandro, ¿qué dices? Es el dolor», gritó Miranda intentando actuar. «¡Pruebas!», gritó un periodista. Alejandro asintió. «¡Pruebas!». Y en la pantalla gigante detrás de él, el video de la cámara espía comenzó a reproducirse. La sala entera observó en horror cómo Miranda, con rostro impasible, añadía las gotas al biberón de Mateo. El horror se apoderó de la sala. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro e indignación. Miranda, al verse expuesta,
Se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de pánico. «No, es un montaje, una trampa», gritó, su voz estridente y llena de pánico, muy diferente a la voz melosa que había usado antes. El doctor Valdés intentó escabullirse hacia la salida, pero fue detenido por la seguridad que Alejandro había contratado. El video era corto, pero devastador, mostrando una y otra vez la acción fría y calculadora de la villana. Alejandro no pudo apartar la vista de la pantalla. Cada gota que Miranda añadía al biberón de su hijo era una estocada a su corazón, una revelación brutal de la magnitud de la traición. «Malena, ¿cómo pudiste?» Su voz era un gruñido ahogado. Se levantó de su asiento, sus ojos inyectados en sangre, fijos en su esposa. Ahora una criatura desprovista de toda su fachada de perfección. El velo de mentira se había rasgado por completo y la oscuridad que se escondía en su mansión ahora era pública, expuesta a la luz del día. «Y para confirmar este patrón de abuso», dijo Alejandro, mientras la pantalla cambiaba al testimonio grabado de Lucía, la antigua niñera, relatando cómo Miranda la había amenazado para que usara la leche especial y las gotas. La evidencia era abrumadora. Cada palabra de Lucía era un clavo más en el ataúd de la reputación de Miranda, una confirmación devastadora de la crueldad que había operado en secreto dentro de esa mansión de lujos. La sala se llenó de un asombro indignado. «He llamado a la policía», anunció Alejandro con frialdad. En ese momento, las puertas principales de la hacienda se abrieron y los oficiales de policía entraron, sus uniformes contrastando con el lujo de la fiesta. «Señora Miranda de la Vega, doctor Esteban Valdés, están arrestados por intento de homicidio, conspiración y falsificación de documentos». Los flashes de las cámaras estallaron sin piedad, inmortalizando el momento de su caída, la derrota pública de la mujer que había creído estar por encima de la ley y de la moral. Miranda, ahora un manojo de nervios, intentó balbucear, pero su voz se ahogó en sollozos histéricos. Los agentes se acercaron a ella para esposarla. Sus ojos se cruzaron con los de Isabela y en ellos no había desprecio, sino una súplica desesperada, un intento inútil de borrar la verdad. La máscara de perfección se había roto en 1000 pedazos, revelando a la mujer cruel y calculadora que se escondía detrás de la fortuna y el glamour. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso había sido artificioso. Alejandro se acercó a Isabela, sus ojos enrojecidos por las lágrimas y la vergüenza, pero también llenos de una inmensa gratitud. «Isabela, no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. Me abriste los ojos, salvaste a mi hijo». Su voz se quebró y tomó las manos de Isabela, mirándola con una profunda admiración. «Te debo la vida de Mateo y mi propia salvación». Isabela, conmovida, solo asintió, las lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Solo hice lo que era correcto, señor. Mateo es un angelito que necesitaba amor». Miranda, con el rostro descompuesto, fue escoltada por los agentes fuera de la sala, sus gritos ahogados por la indignación de la multitud y el incesante zumbido de las cámaras. Sus ojos se cruzaron por última vez con los de Alejandro, llenos de un odio profundo y una rabia impotente. Era el final de su reinado de mentiras. Mientras la sacaban, una periodista preguntó a Alejandro si se sentía traicionado. Alejandro, abrazando a Isabela con un gesto protector, respondió con voz clara: «He sido ciego, pero ahora veo. Mi verdadera familia es la que protege a los inocentes y lucha por la verdad». Con Miranda fuera de sus vidas, el futuro de Mateo por fin se vislumbraba seguro. El niño recibió atención médica especializada y nutrición adecuada, y su recuperación fue milagrosa. Alejandro, con el corazón en paz pero marcado por el arrepentimiento, se comprometió a dedicar su vida a la recuperación de su hijo.
Miró a Isabela, que ya no era solo la empleada, sino la salvadora de su hijo, la brújula moral que lo había guiado en la oscuridad. El pequeño Mateo, ajeno al drama, ahora dormía plácidamente bajo la vigilancia amorosa de un padre arrepentido. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. Miranda y Esteban Valdés fueron condenados a largas sentencias de prisión. La sociedad mexicana quedó conmocionada por la crueldad escondida detrás de tanto lujo. El pequeño Mateo, ajeno al drama judicial, comenzó su lenta pero segura recuperación. Y lo más importante, con los cuidados amorosos de Isabela, a quien Alejandro le rogó que se quedara, no como empleada, sino como guardiana de Mateo, el niño empezó a florecer. Los biberones, antes portadores de una lenta agonía, ahora se llenaban de la leche nutritiva que le devolvía la vida. Días después, en una rueda de prensa, Alejandro, con Isabela a su lado, hizo una declaración pública. He sido ciego, lo admito. Mi orgullo y mi obsesión por la imagen me impidieron ver la verdad. Pero esta mujer, Isabela, con su valentía y su corazón puro, me abrió los ojos. Ella salvó a Mateo y ella representa la verdadera moral que mi familia había perdido. Sus palabras resonaron con fuerza, en un acto de humildad que sorprendió a todos y que marcaba el inicio de una nueva era para los de la Vega. Fue durante una de esas largas noches de vigilia junto a la cuna de Mateo, donde Alejandro, aún consumido por la culpa, comenzó a forjar una idea. Vio en su hijo no solo un milagro, sino un símbolo de tantos otros niños desamparados. Isabela, dijo una mañana, no podemos permitir que esto le ocurra a más niños. Mateo ha sido salvado, pero ¿cuántos otros no tienen a una Isabela? Quiero usar mi fortuna para fundar algo grande, algo que honre a nuestro hijo y a tu valentía. Sus ojos buscaban en ella la confirmación de una esperanza compartida. Isabela escuchó a Alejandro con el corazón encogido. La idea de una fundación para niños desamparados resonaba con su propia historia. Señor Alejandro, sería el mayor legado que Mateo podría tener. Demostraría que de la oscuridad puede nacer la luz. Alejandro, observando la pasión y la sabiduría en los ojos de Isabela, supo de inmediato quién debía liderar ese sueño. Isabela, esta fundación no puede tener otra directora que tú. Tu corazón, tu instinto, tu valentía son invaluables. Yo pondré los recursos, pero tú pondrás el alma. Isabela sintió que el mundo giraba. La directora de la Fundación Mateo de la Vega era un honor y una responsabilidad inmensa. Acepto, Señor. Lo haré por Mateo, por todos los niños que necesitan una mano amiga. Internamente reflexionó sobre su propio viaje, de empleada doméstica invisible a guardiana de la inocencia. Sabía que no sería fácil, pero la imagen de Mateo sano y sonriente era su mayor motivación. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para innumerables vidas que serían tocadas por esta iniciativa. Así nació la Fundación Mateo de la Vega, con un propósito claro: rescatar y proteger a niños en situación de desnutrición y abandono. Alejandro donó una parte significativa de su fortuna, pero fue la visión de Isabela la que le dio forma al proyecto. Se abrieron los primeros centros de acogida, se contrataron médicos y enfermeras comprometidas, incluyendo a Carmen como jefa de personal. La noticia conmovió a la sociedad y las donaciones comenzaron a afluir, impulsadas por la historia de Tiago y la inspiradora dirección de Isabela. En medio del trabajo incansable por la fundación y la recuperación de Mateo, una conexión profunda y genuina comenzó a florecer entre Alejandro e Isabela. Compartían largas horas, no solo en reuniones estratégicas, sino también en el hospital, observando los progresos del pequeño Mateo. Las barreras sociales que antes los separaban se desdibujaron.
reemplazadas por un respeto mutuo, una admiración silenciosa y una complicidad que crecía cada día. Alejandro se encontró apreciando la sencillez de Isabela, su sabiduría innata y su capacidad para ver la humanidad donde él solo había visto números. Isabela, por su parte, descubrió en el magnate a un hombre transformado, un padre arrepentido y un ser humano capaz de una inmensa ternura, despojado de la arrogancia que lo había cegado. Una tarde, mientras observaban a Mateo reír por primera vez con verdadera fuerza, Alejandro se volvió hacia Isabela. «Isabela», susurró, «me has dado una segunda oportunidad en la vida. A mí y a mi hijo. Eres el ancla que me ha salvado de la tormenta». Se arrodilló suavemente, sin importar el lugar, y sacó una pequeña caja. «Este corazón representa a Mateo y el amor que has derramado sobre él, pero también representa el amor que ha nacido en mí por ti». 5 años después, la hacienda de La Vega había dejado de ser un monumento a la frialdad y las apariencias para transformarse en un hogar vibrante, lleno de risas y vida. El eco de los pasillos solitarios había sido reemplazado por la energía de un niño feliz y el amor de una familia unida. Miranda era solo un recuerdo distante, una sombra borrosa de un pasado doloroso, pero necesario para el renacer. El destino había tejido un camino inesperado para Alejandro e Isabela, uniendo dos mundos que parecían incompatibles. Mateo, aquel bebé demacrado y al borde de la muerte, ahora era un niño sano y vibrante de 6 años. Su piel rosada y sus ojos brillantes eran un testimonio viviente del milagro que Isabela había obrado en su vida. Corría por los jardines, jugaba con su padre y se aferraba a Isabela con un amor incondicional, llamándola mamá. Su risa cristalina llenaba cada rincón del hogar, disipando cualquier vestigio de la oscuridad pasada. Era un niño lleno de energía, con un apetito voraz por la vida y sobre todo por el amor que lo rodeaba. La Fundación Mateo de la Vega se había convertido en un faro de esperanza a nivel nacional e internacional. Con Isabela al timón, su influencia se extendía por toda Latinoamérica, salvando a cientos de niños de la desnutrición y el abandono. Se abrieron nuevos centros, se implementaron programas educativos y la historia de Mateo e Isabela inspiró a miles de personas a colaborar. La Fundación no solo ofrecía alimento y refugio, sino también la dignidad y el futuro que cada niño merecía. Alejandro e Isabela vivían un amor maduro y profundo, forjado en la adversidad. Además de Mateo, la pareja había dado la bienvenida a una hermosa hija, Camila, cuyo nacimiento selló aún más su unión. Las noches en la hacienda se llenaban de cuentos antes de dormir, risas en el desayuno y la alegría de una familia que había encontrado la felicidad en los valores más auténticos. Alejandro, el magnate, era ahora un padre y un esposo presente, que había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en millones, sino en los lazos del corazón. Su amor no era un cuento de hadas idílico, sino la sólida edificación de dos almas que se habían encontrado en el abismo del sufrimiento y habían decidido construir algo hermoso a partir de él. Cada desafío fortalecía su vínculo. Alejandro había encontrado en Isabela no solo a una esposa, sino a su compañera de vida, la persona que lo inspiraba a ser mejor. Elena, por su parte, se sentía completa, amada y valorada, no por su apariencia, sino por la pureza de su corazón y la fuerza de su espíritu. La historia de Mateo, Isabela y Alejandro se convirtió en una leyenda de esperanza contada de boca en boca en todo México, demostrando al mundo que el amor verdadero y la justicia siempre encuentran su camino. No importa cuán profundo sea el abismo de la maldad, su vida era el ejemplo de que la dignidad de un alma humilde podía desmantelar el poder de la ambición ciega. La mansión de La Vega, antes un templo de lujo y soledad,
Ahora era un hogar vibrante, un epicentro de amor y altruismo, un recordatorio constante de que la verdadera fortuna reside en la bondad.